Vamos a las fechas antes de que se alargue el video, porque si yo digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Por supuesto que lo que la gente de la luz del mundo tiene en su mano y puede adquirir en Berea es este libro. Es una retacería de mentiras, pero por supuesto que atrás de este libro está René Rentería, que también muchos de los antiguos lo tienen, pero no lo leen, ni siquiera se han dado cuenta que los han engañado. Pero Chanfle, Cáspita, Zambomba, Recorcholis. Atrás del de René Rentería está el que le repartieron a los ministros y que yo lo tengo en mi poder y que muy pocos feligreses los mundanos lo han visto. Y este es el que te voy a citar. Y Chanfle, Cáspita, Zambomba, tenemos el documento Zuli atrás. Las hojas que le repartieron a los pastores exclusivamente. Estamos hablando del libro de Berea original, página 118. Dice antes, bautizándose solo. El siervo de Dios se invadió de una enorme sorpresa. En su profunda reflexión entendió, comprendió, interpretó el carácter absoluto de la orden de Dios. Aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo, en el nombre de Jesucristo, y en el bautismo de Él por sí mismo. Aquí yo puse 1, 2 y 3. ¿Por qué? Bueno, porque si hasta 1943 Eusebio entiende que el origen de la iglesia estaba en el bautismo, entonces la iglesia no existía todavía. Es más, ni él existía, porque si el origen de la iglesia está en el bautismo y él desconocía el de los chamagosos y el del lino, entonces Eusebio no existía, no había iglesia, no se había dado origen. Todo esto son tonterías, hermano, todo esto son incoherencias. Leo de nuevo, aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo en el nombre de Jesucristo y el bautismo de Él por sí mismo era principio y cimiento de una nueva generación de creyentes. Se dijo, este es el principio de mi fe. Ah, muy convenientemente, ¿no? Desconozco al lino que se fue al otro bando. Todo lo que los chamagosos me enseñaron no es cierto. Yo aquí principio, pero ya soy apóstol. ¿Cómo vas a ser apóstol si ni siquiera tienes el fundamento? Había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo había sido ordenado por Dios. El bautismo del hermano Aarón. Dios le había revelado el bautismo. Esto no es cierto. Él lo aprendió del Lino Figueroa, de los chamagosos. Pero dice, no solo como un acto de obediencia, no solo para perdón de pecados, sino además como origen, principio, base de una nueva vida en Cristo. Antes se manejaba la fecha del 18 de julio de 1943 como la fecha de la restauración de la Iglesia Luz Mundana o de la Iglesia Universal, dicen ellos, ¿no? Ahí empezó la restauración. Se manejó y se conmemoró el 18 de julio de 1943. Pues como la chimotrufia, ¿no? Yo como digo una cosa, digo otra. Imagínate tú al apóstol Pablo diciendo,
Iba yo por el camino a Damasco cuando de repente me rodeó una luz del cielo y una voz me hizo caer en tierra y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y escribiera su epístola, ¿no? O ahí en el libro de Hechos. Pero de repente mandara una carta a los Corintios. Figúrense que siempre no era el camino a Damasco. Era camino a Jericó cuando iba y luego iba solito, no iba nadie conmigo, nadie se dio cuenta de la visión y me tumbaron a tierra. Y no se llamaba Ananías, se llamaba Marcos el que me habló. Óigame, tú no puedes estar cambiando lo que te pasó. Si tú dices que Dios te habló, fíjate bien lo que te estoy diciendo. Si tú como apóstol o profeta dices, la voz me habló y me dijo que esta era la fecha de la restauración, que aquí empezaba la iglesia, pues afigúrate tú, Chencha, vamos a poner esto en letras de oro y de aquí vámonos para adelante. No, siempre no, se me hace que la fecha era otra. Sí, hay una diferencia de 29 años entre una fecha y otra. Afigúrate tú, Chencha, no empezó la restauración de la iglesia luz mundana o universal, porque ellos dicen que son la verdadera iglesia, la única. Siempre no empezó en el 43, sino que empezó desde el 26, afigúrate tú, Chencha. Hermanos, y en las dos fechas el indio Eusebio dice que Dios le dijo eso. Estamos hablando de un mentiroso, estamos hablando de un manipulador, pero yo te lo voy a demostrar con sus propios documentos en este video. Mira. En primer lugar, el Elías iba a restaurar todas las cosas. Voy a citarte las cartas de Samuel Joaquín, el hijo del supuesto restaurador, el Elías, que para los mundanos el Elías que había de venir es Aarón Joaquín González, el indio Eusebio. Y se supone que el indio Eusebio iba a restaurar todas las cosas. Pero, cuando muere el indio Eusebio, en el 64, sube a empujones y a jalones de greñas Sami al poder, unos lo reconocieron y otros no. Pero él se pone como el continuador, mira como dice aquí, a ver si lo alcanzas a leer. 14 de julio de 1974, Guadalajara, Jalisco. Samuel, hermano vuestro, a quien Dios llamara en estos últimos días, en estos últimos tiempos, escucha, a continuar la restauración iniciada. No. El profeta Malaquías y Jesucristo no dijeron, he aquí yo envío a Elías el profeta para que empiece y luego para que su hijito lindo continúe con la restauración que él va a iniciar. No, señores. Jesucristo dijo, y cuando él viniere, a la verdad Elías vendrá, y cuando él, Elías, viniere, o sea, Aarón Joaquín, restaurará todas las cosas. Pero el indio Eusebio muere y no le alcanzó el tiempo, no le alcanzó el cerebro, no le alcanzó el ministerio, sino que su hijito lindo, Samuel, hermano vuestro, a quien Dios llamara en estos últimos tiempos, lo llamó a continuar la restauración iniciada no por un profeta, como dice la Escritura, sino por un apóstol del Señor. Evidentemente, esta es una farsa, porque la Escritura no plantea que el Elías iba a empezar y su hijito lindo iba a continuar con la restauración, sino que claramente dice, y cuando él viniere restaurará todas las cosas. ¿Cuáles 40 pesos entonces? Estoy hablándote ahora
del libro La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Fíjate bien el título. Precisamente el título es el tema que estamos tratando, la luz del mundo. Dice, no importa, hermano Gamaliel Mata, que se alargue el video, no nos aburre. Oh, gracias, José. A veces me dicen, hey, no los hagas tan largo. La gente dice, hey, hazlos más cortos, y otros, usted dele. Bueno, la luz del mundo. Breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. ¿Quién escribió este libro? Los sabios de ese entonces. ¿Quién? R.B. José Julián Chávez Cuevas, que era cuñado de Samuel Joaquín, muy ilustrado según esto en las escrituras, y R.E. Alfonso Herrera García. Este libro se escribió la presente edición es para uso exclusivo del cuerpo ministerial de la Iglesia de la Luz del Mundo. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra. Primera edición, agosto de 1976. Fíjate el año. Impreso en Editorial Las Tablas de Moisés, Guadalajara, Jalisco, México. Y ahí empieza, ¿no? Pero quiero que notes que el libro te está diciendo, nosotros, la luz del mundo, somos la iglesia de la restauración. Este es el título del libro. Y cuando ya te hace todo el relato, obviamente finaliza dándote la fecha, cuando según ellos, la voz de Dios se oyó y empezó la restauración de la iglesia de Jesucristo en la tierra, ¿no? Oh, hermanos, qué engaños tan grandes. Y el título de este cierre lo tenemos en la página 94, con el bautismo revelado. Esto te lo tengo que poner en pantalla, porque tú no tienes el ejemplar. Aunque yo ya lo subí a la web, en PDF, lo puedes descargar. Mira. El bautismo revelado. Aproximadamente al finalizar el primer tercio de 1943, estando el hermano Aarón durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía, la hora es. ¿Por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Haciendo historia sobre este mensaje que se narra a continuación, recordamos que en esta etapa la iglesia se encontraba en continua oración al Señor, manifestándose diferentes sueños en distintos lugares, donde ya estaba la iglesia del Señor, Tampico, Veracruz, México. Fíjate, ya estaba. Ya estaba sin estar restaurada, pero ya estaba. Eran sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían unos a otros, ¿por qué será si ya todos somos bautizados? Esto sucedió poco después de la rebelión del 42. Fue cuando Chema dijo, tú violaste a Idea Velar y no vamos a permitir que te estén alabando a ti con cantos, ¿no? Y se separa la iglesia del Buen Pastor. Esto ya lo hemos visto. Con incertidumbre por estas declaraciones de Dios, contaban a sus compañeros los sueños que Dios les daba, hasta que por fin, llegándose el tiempo dispuesto por Dios a su siervo, conforme a Amós, capítulo 3, o sea, es un profeta el hombre, pues, versículo 7, porque nada hará el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas.
Escucha bien. Fue en las primeras horas del día, de un día bendito, fíjate bien, un día bendito de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse para hacer conocer su voluntad en la tierra, descubriendo la base en que afirmaría la roca que es Cristo, en esta lluvia tardía. O sea, ellos son los buenos, pues. Por lo cual, en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, y en prueba de su manifestación le da el texto del libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16. Escucha bien, hermano. Con la diferencia que Dios le manifestó, mira cómo dice, ¿quién se lo manifestó? Dios. Con la diferencia que Dios, a ver, Dios le manifestó, a Aarón pues, Dios le manifestó en arcano oculto. Mira lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Dios le manifestó a Aarón, su profeta, pues, en arcano oculto. Mira la voz de Dios lo que le dijo. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. En 1943. Ah, no, pero ahora cantan un 6 de abril, la voz se oyó, del año de 1926, o sea, 29 años atrás, que diera inicio a la restauración. Bendita la voz que dijo, tu nombre será Aarón. Y luego dice, bendita fecha que diera inicio. No, señores. No. Dio inicio en el año de 1943, según el libro de ellos, cuando Dios le dijo a Aarón, la hora es de la restauración de la primera iglesia, perdón, de la primitiva iglesia de Cristo. El hermano Aarón comunicó a la iglesia su deseo de que se hiciera ayuno, ¿verdad? Y ya, Julián Zamora y todos, pues, figúrate tú, Chencha, yo me voy a bautizar solito. Y ya, se bautiza solito. La fecha antigua, que según Dios le dijo a Aarón, fue el 18 de julio de 1943. Y era la fecha que se conmemoraba como la fecha o el inicio de la restauración de la iglesia cristiana primitiva, o sea, la luz del mundo, que dicen que son ellos los restaurados, y con ellos empezó todo el show. Pero no vayas a creer que es poca cosa que le hayan dado estos libros, esta edición para los ministros, y esto es lo que enseñaban por muchos años, y es la fecha que conmemoraban. No vayas a creer que solo en el libro hay vestigios. Ahora vamos a las cartas de Sammy, que tanto lo veneras y que tanto lo admiraste y que ni cuenta te diste que te jugó el dedo en la boca. A ver, un engaño de 29 años de diferencia, caramba, peor que la chimotrufia, ¿no? Yo como digo una cosa, digo otra, no importa, ustedes sigan para adelante. A ver, mira, esto es muy importante. Ahora te voy a leer la carta de Samuel Joaquín
del 20 de julio de 1976. Este libro se escribió en agosto de 1976. Pero claro que las hojas de Sully, o el documento Sully, tenía años circulando entre los pastores, y también dice que esa fecha de 1943 era la fecha de la restauración de la iglesia. Tendré tiempo, aquí está, mira, me abrió como si fuera de Dios, me abrió solito. Dije, no tendré tiempo para buscarlo. Documento Sully, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia, nada más que aquí te dice cristiana espiritual, otro asunto, que ya lo hemos explicado. Pero ambos documentos dicen, fíjate cómo aquí todavía es más enfático el asunto de que Dios le habló. Mira, fue en las primeras horas del día antes del amanecer, que un día bendito, es un día bendito pues, de ese año, 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afirmaría la roca, que es Cristo, en esta lluvia tardía, por lo cual, en una visión maravillosa, mira, o esto es verdad o esto es mentira, o aquí Dios mintió en la fecha, o el mentiroso es el indio Eusebio, pero aquí dice que en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20, fíjate que acá en el otro libro ya no te pone Romanos, sino Malaquías, ¿no? Amós, no hará nada, dice, y como comprobación a su manifestación le dio el texto de Hechos 22:16, con la diferencia de que Dios le manifestó, o aquí Dios mintió, o mintió el indio Eusebio, porque ahora manejan el 6 de abril del 26. Dice, en arcano oculto, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Increíble, hermanos. Es que Aarón se inventó todo esto. Él ahí estaba diciendo, quiero volver a lo que practicaba la IEC. Pero en el libro de Chávez Herrera, que es posterior, ya le quitó espiritual. Y ahí viene, mentira, tras mentira, tras mentira. ¿Qué hace Sammy cuando de forma tímida sube al poder? Ese año, cuando sale ese libro, y las hojitas tenían años circulando, te menciona la bendita fecha, que no es la bendita fecha del 6 de abril que diera inicio a la restauración, sino el 18 de julio de 1943. Estos tan pesados, hermanos y amigos, han sido restaurados 2 veces. Increíble, ¿no? Te lo leo para finalizar el video. ...20 de julio de 1976... Guadalajara, Jalisco. Samuel, llamado por Dios para continuar la obra de restauración. Ya dijimos que Jesucristo no dijo, Elías vendrá y restaurará una parte de las cosas y su hijito lindo va a continuar con la obra de restauración, y cuando se muera su hijito lindo seguirá su nietecito lindo. No, señor, no. Pero bueno, él según viene a continuar la obra del profeta que no logró continuar, que no logró restaurar todas las cosas como decían las escrituras.
de la primitiva iglesia cristiana, ¿no? A los santos redimidos por la reconciliación otorgada en Cristo Jesús, gracia y paz del Señor sea en vuestros corazones, sintiendo todavía el aleteo espiritual, que dejar en nuestros corazones el Espíritu de Dios, como creo lo habéis sentido vosotros en vuestro lugar. Escuche esto. Al recordar en estos días pasados la conmemoración, esto se conmemoraba, dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón Joaquín, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943, con el mandamiento de Hechos 22:16, levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Siento el deseo de comunicaros que fuimos visitados por Dios y bla, 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 bla. Pero Sammy está recordando la conmemoración dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943, que era lo que se celebraba, no el 6 de abril. En los libros antiguos de la luz del mundo, el 6 de abril le cambian el nombre a Aarón. Y en el 43 se convierte en apóstol cuando se zambulle él solito. Mira, te voy a mostrar dos contradicciones aquí increíbles. Página 34. Página 34 de Berea, nomás para que vean lo torpe de esta gente. Ay, hermanos, te lo pongo en pantalla. Página 34 de Berea. Le acaba de hablar Dios en las estrellas, ahí en el adobe, ¿no? Dice, en aquella manifestación, fíjate bien, entendió el apóstol Aarón Joaquín González, ya le están llamando apóstol ahí. Fíjate lo que entendió. 1. El establecimiento de una alianza, de un nuevo pacto con Dios, con la humanidad. Punto y coma, está enumerando, ¿eh? 2. ¿Qué entendió? ¿Qué entendió el apóstol ahí? En 1926. La restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo, ahí lo entendió. A través de la elección, fíjate, hasta la elección. ¿Sabías tú que la elección se inventó en tiempos modernos? Pero en el 26 ya entendía él la elección, ¿no? Entonces, yo había conocido coches, pero no tan trompudos, hermanos. A ver, desde arriba. En aquella manifestación, hablando de las estrellas, estoy hablándote de la página, chécalo en tu casa, es la página 34. Fíjate todo lo que entiende el ya apóstol convertido por Berea de un plumazo. Entendió el apóstol Aarón Joaquín González. 1. El establecimiento de una alianza, de un nuevo pacto con Dios, con la humanidad. Entendió también, fíjate, punto y coma, la restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo, en el 26. A través de la elección, hasta la elección se sabía el Señor, en el 26. Es a un hombre humilde y sencillo, nueva muestra de misericordia y gracia para con los hombres. Yo le digo, compárese con la página 38, porque yo cuando lo leí, dije, no, porque en el 38 te dice, y termino el video, en la página 38 te dice
que no. Dice, más tarde comprenderían que el hermano Aarón Joaquín González sería el mensajero de esperanza, apóstol de la restauración con la primitiva iglesia de Cristo. Allá lo comprendía y aquí dice que más tarde lo haría, ¿no? Pero lo peor de todo es que en la página 118, que estamos hablando ya del año de 1943, que es precisamente el meollo de nuestro argumento, increíble. Mire, dice así, en la página 118, ya en el 43, y termino el video. Dice, bautízate invocando mi nombre. Frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Él había recibido esa orden, ya estamos hablando del 43. La repasó palabra por palabra. Sentía estremecerse. El sudor cubrió su rostro. Escucha esta frase y con esto termino. Ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Pues en el 43, ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Ahora sí, ya cuando se bautiza es el enlace entre Dios, ahí lo comprendió. Para concretar rápidamente, en la primera historia escrita por René Rentería, se ve a un Eusebio que hasta 1945 se da cuenta que es apóstol. Esto lo puedes ver en la página 233, cuyo título dice Un nuevo apóstol. En el año de 1942 fue un año difícil. Amarguras y sinsabores templaron aún más el carácter del hermano Aarón, pero llegó 1943. Es decir, según este libro, Aarón Joaquín es declarado apóstol hasta 1943. Después de tener una visión, fíjate bien, te lo voy a poner aquí, vamos a ver si lo alcanzas a ver. Puedes leer aquí, un nuevo apóstol. Llegó 1943 lleno de promesas y gratas esperanzas. En una visión los cielos se abrieron y miró. Miró visiones de los cielos y en concreto le dice la visión: Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate invocando mi nombre. Se sintió transportado, etcétera, ¿no? La visión desaparece. Y empieza él a decir: había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo también había sido ordenado por Dios. Ok, la parte que nos interesa es cuando él se bautiza, y te aclaro a todos los oyentes que este ya era el tercer bautismo, o el cuarto bautismo de Aarón o de Eusebio, donde él se autobautiza. Pero quiero que veas esto.
Dice: el hermano Aarón entendió entonces por qué había oído en sueños tantas veces en muchas mañanas una frase que no comprendía: el tiempo es cumplido, el tiempo es cumplido. Y se preguntaba desesperadamente: ¿qué significa? No entiendo. Hoy estaba claro, interpretó la validez del bautismo en toda su dimensión. No significaba solamente un acto de obediencia ni un símbolo de perdón de pecados. Este bautismo era origen, principio, base, fundamento, del cual dependía el cimiento del edificio espiritual que él había construido. Escuche bien, hoy se autorizaba. Yo le puse una nota porque ahí le insertaron en la edición corregida unas frases diferentes. Qué éxtasis lo invadió, qué emoción inenarrable. Dios le dijo: bautízate invocando mi nombre. Era una frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Y él había recibido esa orden. Fíjate bien. Repasó la instrucción palabra por palabra, se estremeció, un frío sudor cubrió su rostro y una honda preocupación lo invadió de repente. Anteriormente ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Sin embargo, esa era su realidad. Pon atención a esta frase. Al saberse apóstol, o sea, él se supo apóstol hasta 1943. Más abajo dice: Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Fíjate que lo autorizan como apóstol por medio del bautismo. Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Esa era su verdadera identidad, el principio de su fe, el fundamento de la iglesia, el apostolado. El hermano Aarón, pon atención aquí, después de esta visión, era un enviado. ¿Cuándo? Después de esta visión. Representante, embajador, enlace y unión entre Dios y la iglesia. Apóstol. Qué dimensión tan profunda. Qué responsabilidad. Ahora predicaría con mayor ahínco. Se entregaría, etc. En pocas palabras, en 1997, Samuel Joaquín manda a escribir la historia de Aarón. Ya te leí en otro video donde el libro está autorizado. Los grandes personajes, los licenciados y los ministros de aquel entonces, pastores renombrados entre ellos, autorizaron el material. Y en este primer libro se ve a un hombre que se convierte en apóstol después de su cuarto bautismo hasta 1943. Pero la doctrina de la elección se fue modificando, fue tomando forma. Después, Samuel Joaquín desecha este libro, manda a recoger los ejemplares, pero es imposible que se pierdan 10,000 ejemplares y yo me hice con uno de ellos. Libro Sectas y Religiones. Si lo puedes comprar, cómpralo. De Helio Masferrer Can, editorial Plaza Valdés. En este ambiente tan poco evangélico, es lo que estoy diciendo, esto no tiene nada que ver con el evangelio, apareció el 26 de diciembre otro escrito en el que se acusaba directamente al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven, entenada de su mismo padre, es decir, su papá se la prestó a Aarón, más o menos tendría 12 años la niña,
llamada Guadalupe Avelar. Esta que ven en la foto, déjenme ver a ver si podemos acercarla. Miren, de mirada tierna. Ella fue Guadalupe Avelar. Se la encargaron a este viejo cochino que está aquí, el hermano Aarón. Está medio negro, no sé si lo alcances a ver. Y se metió con ella y engendró a este que está aquí abajo. Mira, el vivo retrato. Que después se dijo el mismo apóstol, el adulterio, mira, ¿se parecen? Por eso dijo Chema cuando lo vimos al niño, ¿no? Pues igualito, ¿no? Repito, a mí que me interesa que este señor se haya metido con la muchacha. Bueno, si hubiera vivido en ese tiempo, pues viejo cochino, le hubiera dicho, arrepiéntase de sus maldades, ¿no? De su alevosía. Pero ahorita me interesa que la gente de la luz del mundo entienda que no son inmaculados, no son semidioses, no son tus salvadores, son hombres comunes y corrientes que han encubierto sus pecados, pero que al final de cuentas están siendo expuestos por el dedo de Dios, por la mano de Dios, porque lo que hiciste en oculto será dicho desde los terrados, dijo el Señor. Bueno, sigo leyendo. Acusaban al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven llamada Guadalupe Avelar. El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años, perdón, no eran 12 sino 13 años, a su casa para adoctrinarla. Bueno, Xóchitl es lo que dice, que desde niña la llevaron y la adoctrinaron, que tú vas a ser del siervo de Dios. Esto desde el 42, hombre, aquí no estamos hablando de algo que se inventó Xóchitl. Pero es tan importante, hermanos, conocer la verdad, porque la verdad te liberta. Te tienen engañado ahí con un sueño de una familia semidivina, ¿no? El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años a su casa para adoctrinarla, entre comillas, miren. Pero que además de esa meritoria labor, al parecer, la inició en los caminos de la sexualidad, supuestamente con acuerdo de su mujer. Caramba. Mas una vez que quedó embarazada, según el testimonio de la afectada, la mujer de Aarón le proporcionó ciertos bebedizos. Oiga, hermano, qué pena, que quedó registrado en la historia de la luz del mundo, aunque ellos han tratado de tapar todo esto, que hicieron, la trataron de hacer que abortara. Estamos hablando de aquí del asesinato de un niño, ¿no? Dice, pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían, y temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo. Es lo mismo que hizo el rey David, aquí no estamos hablando de algo fuera de lo común. Temeroso del escándalo, temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre los feligreses, se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula. Aquí tenemos la nota 15. Esto está consignado en el periódico Occidental de Guadalajara, 26 de diciembre de 1942. Una vez que tuvo al hijo, Guadalupe volvió a Guadalajara. Su regreso provocó las amenazas de muerte de Aarón, por lo que la joven y su madre decidieron presentarse ante el Procurador de Justicia del Estado a levantar un acta. En marzo del año siguiente asumió el cargo de gobernador de Jalisco el general Marcelino García Barragán, al que Aarón, cuando solo se llamaba Eusebio Joaquín González, había servido en el ejército, según el texto de
Ibarra, ¿no? También según el texto de ellos. También según el documento de Zully se dice que llegó a ser el encargado de dar el tiro de gracia a los fusilamientos. Era una especie de verdugo, ¿no? Le sirvió la gubernatura de García Barragán al ungido, siervo y elegido de Dios para acallar las acusaciones en su contra. En ese año de 1943, Aarón recibió su cuarta y más oportuna revelación y decidió borrar su pasado al bautizarse a sí mismo, ya que descubrió que el anterior bautismo no había sido válido. Bueno. 1943. Aproximadamente al finalizar el primer tercio de ese año, estando él durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía: la hora es, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Chanfle, cáspita, zambomba, recorcholis, caramba. El bautismo católico, el bautismo de los chamagosos, el bautismo de Lino Figueroa, y ahora el Señor se va a bautizar solito. 4 bautismos llevó a cabo el disque apóstol de la Restauración, viene trastabillándose doctrinal. Imagínate tú a Pablo: no, pues es que al principio allá unos barbudos me bautizaron en nombre de no sé quién, pero soy el apóstol de Dios, ¿eh? A mí me habla Dios directamente, la voz de Dios en la tierra, el varón de Dios en la tierra. Ah, caramba, he bautizado miles de personas, pero estos chamagosos me bautizaron en la Trinidad. Ah, caramba. Ah, no, a ver tú, uno de los que yo les hablé y los adoctriné, bautízame. No quiero que me bautice aquel porque va a tomar autoridad sobre mí. Ah, pero como en la división se fue el que lo había bautizado, pues recibe otra revelación del Señor para salir del paso. Y supuestamente en el lecho donde él dormía, oye una voz que le dice: la hora es, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Bueno, que no lo acababa de invocar el nombre de Jesucristo según Hechos 4:12, Lino Figueroa. ¿Para qué nos hacemos tontos? Las divisiones, porque se miraría muy mal que el que lo bautizó a él ahora esté con los contrarios, ¿no? Haciendo historia sobre este pasaje que se narrará a continuación, se dirá que en esta etapa la iglesia se encontraba en continuas oraciones al Señor, manifestando diferentes sueños en distintos lugares donde ya estaba la iglesia del Señor: Tampico, Veracruz, México, Tepic, etc. Sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían todos ellos: ¿por qué será? Si ya todos somos bautizados. Esto sucedió porque después de la rebelión de 1942, y ahí es la parte que la historia Chávez Herrera le cortaron y no le quisieron dar a los pastores, porque en la página 59 ya no te dice lo que te iba a explicar, que esto sucedía exactamente después de la rebelión de 1942. Lo que sabemos por escritos posteriores es que Lino Figueroa, el que lo había bautizado a él, se había quedado del lado de los disidentes. De ahí viene el autobautismo de Aarón. Página 60, le mocharon ahí el pedazo y luego leo. Y quiero que lo veas aquí, no vayas a creer que yo lo estoy inventando. Mira. Esta es la página 59 que le dieron a los pastores. Dice: ¿por qué será si ya todos somos bautizados? Pon atención aquí.
Esto sucedió porque después de la rebelión de 1942, y pone un punto y un espacio, en la página 59, no, pues estos dijeron, no, a los pastores no les des toda la información. Hay un espacio, aquí lo tienes, y empieza la lectura de forma incoherente. Inciertos con estas declaraciones de Dios, contaban a su alrededor los sueños que Dios les daba. Increíble la manipulación que la cúpula siempre ha hecho de los pastores y de la gente de la luz del mundo. Leo. Inciertos con estas declaraciones de Dios, contaban a su alrededor los sueños que Dios les daba, hasta que por fin, llegándose el tiempo llegado por Dios a su siervo, conforme a Amós 3:3, nada hará el Señor sin que le revele, etcétera, etcétera, fue en las primeras horas del día, antes del amanecer, que en un día bendito de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afianzaría la roca, que es Cristo, en esta lluvia tardía. Por lo cual, en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20, y como comprobación en su manifestación le dio el texto de Hechos 22:16. Con la diferencia de que Dios le manifestó en arcano oculto, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Esto está tremendo, hermano. Esta parte te la voy a poner porque es muy interesante. Montemayor niega que era la iglesia cristiana espiritual de donde sale Aarón, que de ahí derivan ellos, y que aún Aarón usaba el rubro. Pero aquí hay otro dato. La fecha de la restauración no es el 6 de abril de 1926, eso se lo inventaron después. Según la historia antigua, la fecha de la restauración fue en las primeras horas del día antes del amanecer, que un día bendito de ese año, 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afianzaría la roca, que es Cristo, en esta lluvia tardía, por lo cual en una visión maravillosa le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20, y como comprobación a su manifestación le dio el texto de Hechos 22:16, con la diferencia de que Dios le manifestó en arcano oculto. Escucha esto: la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Claro, porque de ahí había salido él y él creía que se habían corrompido, como lo dice el mismo escrito, pero que él era la restauración de ese movimiento. Pero aquí todo te lo han cambiado y te han jugado el dedo en la boca. Voy a finalizar la lectura porque ya consumimos una hora. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual, comunicando a las iglesias su deseo de que se hiciera una semana de oración y ayuno, pues al llamar a los pastores y delante de la iglesia de Guadalajara les preguntó:
Usted, hermano, ¿qué es lo que Dios le dio por respuesta a su oración y ayuno? Hable todo lo que Dios le dio. Comenzó él primero dando testimonio con cierto asombro de un nuevo bautismo. Luego habló el segundo diciendo lo mismo, y así el tercero. Por fin, todos daban su testimonio parecido. El varón de Dios, al oír al último, dio la gloria a Dios y llorando dijo en alta voz: mi petición ha sido contestada. Le pedí al Señor que lo que a mí me dio se lo diera a todas las iglesias para mayor testimonio de que este paso es de Dios. Bueno, un apóstol de la Biblia nunca andaba pidiendo sueños de la gente, ¿no? Y si Dios le hablaba directamente, ¿para qué ocupaba a los demás? Ahorita, olvídate que tú des una opinión, un sueño, algo. No, 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 ellos son los que dictan todo. Nazón no hace nada. Ni Sami hacía nada. Ellos tenían sus maestros que les elaboraron la doctrina. Sami y Nazón, Samuel solamente fue un organizador. Y Nazón es un hijo de papi que cayó, que echó a perder el negocio religioso. Dice, y comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara él mismo. Yo quisiera que alguien de la luz del mundo me mostrara un pasaje donde los apóstoles o algún apóstol se bautizó él mismo. Yo me bautizo a mí mismo. Imagínate tú, mí mismo. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo se bautizó a sí mismo. Pero estos megalómanos. Y luego dice así. Comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara él mismo. Claro, se asegura que nadie le vuelva a causar división, ¿no? A menos que se dividiera él mismo. Y luego dice, y el día domingo 18 de julio de 1943 se sumergió en las aguas bautismales el siervo de Dios, siendo las 12 horas. Asistieron al siervo de Dios en su bautismo los hermanos José Garibay y Julián Zamora. Ya miramos en un video ahí de no sé si emblemas, donde unas ancianitas están diciendo, sí, el hermano Aarón, el apóstol sagrado. Usan un montón de términos antibíblicos, ¿no? Cuando a Pablo se le dijo apóstol sagrado. Le pusieron dice la ancianita, le pusieron una toalla para no tocarlo, una sábana. Y de aquel lado agarró Julián Zamora la punta y este lado, y cuando el viejo Aarón se bautiza a sí mismo, luego lo jalan, pero no lo tocaron. Ellos mismos dan testimonio de esta aberración de bautizarse a sí mismo. Dice, lo ayudaron los hermanos José Garibay y Julián Zamora. Enseguida bautizó a su familia y a algunos hermanos más, que llenando los requisitos quedaron autorizados a efectuar a su vez el bautismo de toda la iglesia. Claro, y ahora tú te debes sujetar a esta tontería si quieres ser predicador. Figúrate tú, chencha. Como antecedentes se dice que una hermana llamada Petra le contaba al hermano José Garibay su sueño, en donde le volvían a bautizar, siendo reprendida por ello. Soñábanse vestidos con un nuevo vestido y donde se metían en un mar, etcétera, ¿no? Pues están basados en el sueño de la hermana Petra, ¿no? En Tepic, el quinto día de consagración, la cual había ordenado el siervo de Dios, los hermanos Felipe Reyes, que a la sazón estaba en ese lugar, y el cual era cieguito, tuvo una visión donde miraba al hermano, voy a la página 61, Aarón, rodeado de toda la iglesia, que caminaba por una vereda, y llegaron a la orilla de una barranca muy honda, en la que corría un río muy ancho y hondo. Como la iglesia se quedó parada al borde del barranco, el hermano Aarón
exhortó a pasar al otro lado. Bajaron y al llegar a la orilla, él volvió a exhortar a pasar y seguir su ejemplo. Acto seguido se quitó sus ropas, entró en el agua que le llegaba a la barbilla y caminó a la orilla opuesta. Salió, comenzó a vestirse y les ordenó que le siguieran. Cuando toda la iglesia pasó y se hubo reunido, subieron y continuaron su camino. En la Santa Cena siguiente, al llegar a las iglesias, se hizo tal pregunta a las manifestaciones de Dios y estando todo confirmado, el cuerpo ministerial fue bautizado el 13 de agosto de 1943. Esta pobre gente los volvieron a bautizar otra vez, siguiendo toda la iglesia que había venido a la Santa Cena, el ejemplo del siervo de Dios y sus pastores. Aquí se acaba la historia. Chávez Herrera tiene un montón de X. Te voy a poner aquí para que veas cómo termina la pésima redacción. Miren, qué mal gusto, ni siquiera sabían redactar esta gente. Y luego firma La Luz del Mundo, Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad. Esto se escribió en Monterrey, Nuevo León, martes 6 de abril de 1926. Ah, no, esta es la fecha supuesta de cuando le habló Dios allá. Y luego dice Guadalajara, Jalisco. Parece que se escribió en Guadalajara el martes 6 de abril de 1976. O sea que 70 años, a ver, del 26 al 76, 50 años. La historia de Chávez Herrera se escribió con motivo del cincuentenario, pero esta historia contradice lo que ahora enseñan